Mientras grandes familias se desangraban en campos de batalla peleando por sentarse en un trono de espadas fundidas, dos hombres, sin ejércitos propios y apellidos legendarios y sin dragones a su disposición, movían las fichas desde las sombras. Uno tejía redes invisibles con la paciencia de quien planta un árbol, sabiendo que no verá su sombra. El otro construía escaleras sobre los cuerpos de quienes alguna vez confiaron en él. Ninguno de los dos necesitó una corona para gobernar, y sin embargo, cuando el polvo de la guerra se asentó, quedaba una pregunta sin responder, entre Varys y Petyr Baelish. ¿Quién jugó mejor? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Dos formas de destruir un reino. A primera vista, estos dos hombres no podrían ser más distintos. Petyr Baelish vivía para el caos, no porque fuera un lunático, sino porque entendía algo que muy pocos comprendían en un mundo ordenado. Los que ya están arriba permanecen. Solo cuando todo se derrumba aparece el espacio para que alguien como él pueda escalar. El desorden era su combustible, su herramienta y su filosofía de Varys, en cambio, era lo opuesto en casi todos los sentidos. Hablaba de servir al reino, de proteger a los inocentes, de construir un mundo donde los poderosos no pudieran aplastar impunemente a los débiles. Sus movimientos eran lentos, calculados, como los de alguien que juega una partida de ajedrez que comenzó décadas antes de que sus rivales se sentaran a la mesa. Uno quería encender el fuego para ver qué podía robar entre las cenizas. El otro quería controlar las llamas para que no consumieran a quienes no tenían culpa de nada. Pero antes de juzgar quién ganó, hay que entender de dónde venían. Porque ninguno de los dos nació con poder. Ambos tuvieron que arrancarlo con las manos. Los orígenes, nacer sin nada. Petyr Baelish, el chico que nunca perteneció a ningún lado. La historia de Petyr comienza en el lugar más improbable posible. Su bisabuelo era un mercenario extranjero que cruzó el mar en busca de trabajo. Con el tiempo, su familia llegó a tener un pequeño título nobiliario, pero ese título no venía acompañado de tierras valiosas ni de influencia real. Los Baelish eran señores de papel, dueños de un pedazo rocoso de tierra en una región tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas importantes. Todo cambió cuando el padre de Petyr forjó una amistad con un gran señor durante una guerra. Esa amistad le abrió una puerta que de otro modo jamás habría existido. Petyr fue enviado a crecer como pupilo en el castillo de una de las familias más poderosas del continente. No llegó allí como hijo de la casa. Llegó como un favor, una cortesía, un recordatorio viviente de que había una diferencia enorme entre ser invitado a la mesa y pertenecer a ella. Creció junto a los hijos de esa familia, jugó con ellos, comió con ellos, aprendió con ellos, pero nunca dejó de ser el de afuera. Incluso le pusieron un apodo que subrayaba exactamente eso, Meñique. Un nombre que hacía referencia tanto a su pequeña estatura como a las míseras tierras de su familia. Eso era una burla disfrazada de apodo cariñoso, y Petyr lo sabía perfectamente. Lo que nadie anticipó fue que ese chico, en lugar de dejarse hundir por la humillación, la convertiría en el motor de toda su ambición. La adolescencia complicó aún más las cosas. Petyr se enamoró de la hija mayor de la familia con la intensidad irracional de quien nunca ha tenido nada y de repente cree haber encontrado todo. Ella lo veía como a un hermano menor. Nunca hubo ambigüedad en eso. Pero cuando ella fue prometida a un joven noble de una familia mucho más importante, algo se rompió dentro de Petyr de una manera que nunca volvería a componerse del todo. En un arranque de impulsividad que casi le cuesta la vida, desafió a duelo al noble prometido. Tenía 15 años. Sobrevivió de milagro, pero se llevó una cicatriz que cruzaba su torso como un recordatorio permanente de lo que significa querer lo que no te corresponde según las reglas del mundo. La hermana menor de la familia lo cuidó durante su recuperación. Entre ellos hubo algo, y cuando ella quedó embarazada, el padre de la familia tomó una decisión sin consultarle a nadie. Echó a Petyr, obligó a su hija a terminar el embarazo y la casó con otro hombre conveniente. La muchacha que amaba a Petyr se convirtió en señora de otro castillo. La que Petyr había amado se fue al norte con su nuevo esposo. Fin de la historia sentimental. Comienzo de algo mucho más peligroso, porque aquella mujer que lo amaba en silencio no lo olvidó. Desde su nueva posición como señora de un lugar importante, convenció a su marido de darle a Petyr el control administrativo de un puerto.
Petir triplicó los ingresos del puerto en tiempo récord. Eso le abrió las puertas de la capital. Llegó como un funcionario menor. En menos de 3 años era el maestro de la moneda y miembro del consejo privado del rey. Había colocado a sus propias personas en posiciones clave, había construido una red de deudas y favores, y había convertido su habilidad con los números en una forma de poder que muy poca gente entendía, pero que absolutamente todos necesitaban. El chico sin apellido había llegado al corazón del poder, y nadie sospechaba todavía lo que era capaz de hacer. Varys, sobrevivir lo insupervivible. La historia de Varys es más oscura. Nació esclavo, pasó su infancia viajando con una compañía de artistas ambulantes, moviéndose entre ciudades libres y el continente occidental, sin un lugar que pudiera llamar hogar. Todo cambió durante una parada en una ciudad portuaria, cuando un hombre le ofreció a su amo una suma considerable de dinero, a cambio de Varys. El amo aceptó sin pensarlo demasiado. Lo que Varys no sabía era que ese hombre no lo quería como artista ni como sirviente, lo quería para un ritual. Le dieron una poción que lo paralizó completamente. Podía sentir todo, pero no podía moverse ni hablar. Y mientras estaba así, el hombre realizó un procedimiento que lo mutiló de por vida, quemando lo que había cortado en un brasero mientras recitaba algo en voz baja. Las llamas, según contaría Varys mucho después, cambiaron de color. Alguien respondió desde el otro lado. Después, simplemente lo tiraron a la calle. La mayoría de los niños no habría sobrevivido eso. Varys survived. Mendigó, robó, hizo lo que fuera necesario. Y con el tiempo, se convirtió en el mejor ladrón de la ciudad. Tan bueno que se ganó demasiados enemigos y tuvo que huir. En la siguiente ciudad, conoció a un mercenario sin trabajo con quien ideó un negocio ingenioso. Varys robaba objetos valiosos. Su socio los encontraba y los devolvía a sus dueños, a cambio de una recompensa. Se enriquecieron rápido. Pero Varys entendió algo mucho más importante que el dinero. Los secretos valen más que el oro. El contenido de una carta es más poderoso que el contenido de una bolsa. Comenzó a reclutar huérfanos. Los entrenó no para robar objetos, sino para recopilar información, aprender a leer, escuchar conversaciones, memorizar nombres. Los llamaba sus pajaritos. Y cuando terminaron, Varys no solo era rico, era el hombre que sabía los secretos de todos los poderosos de la ciudad. Su reputación llegó hasta los oídos de un rey al otro lado del mar, un monarca paranoico convencido de que todos a su alrededor conspiraban contra él. El rey mandó a buscar a Varys. Quería sus oídos, su red, su habilidad para descubrir traidores. Pero para un rey que veía conspiraciones en todas partes, tener a alguien capaz de encontrarlas reales fue demasiado. Varys señalaba traidores con tanta eficiencia que alimentaba la paranoia en lugar de calmarla. Mientras tanto, Varys utilizaba el oro de la corona para expandir su propia red de informantes, aprendiendo cada secreto dentro y fuera del castillo. Cuando ese rey fue derrocado y otro tomó su lugar, Varys sobrevivió al cambio. Fue perdonado y se quedó como maestro de los susurros para el nuevo rey. Llevaba décadas jugando una partida que nadie más sabía que estaba en curso. El tablero se prepara, los primeros movimientos. Con los orígenes claros, podemos entender mejor cómo estos dos hombres comenzaron a mover sus fichas cuando la historia principal arrancó. Asco, el catalizador de Baelish. Todo empezó con un asesinato que nadie investigó correctamente. El hombre encargado de asesorar al rey murió envenenado. Lo que nadie sabía era que Petyr había convencido a la viuda de ese hombre para que administrara el veneno. La viuda lo amaba. Habría hecho cualquier cosa que él le pidiera. Con ese puesto vacante, el rey necesitaba un nuevo consejero. Invitó a un viejo amigo del norte a ocupar el cargo. El amigo, un hombre honesto hasta el punto de la ingenuidad, aceptó porque creía que su rey lo necesitaba. Lo que no sabía era que ya había caído en la trampa. Al mismo tiempo, la viuda envió una carta a su hermana insinuando que el asesinato de su marido había sido obra de una familia poderosa y rival. La hermana era la esposa del hombre honesto que acababa de aceptar el cargo en la capital. La carta la convenció de que su marido estaba en peligro, así que viajó a la capital a advertirle. Petyr interceptó su llegada y la condujo a uno de sus establecimientos bajo el pretexto de proteger su identidad. En realidad, lo que quería era controlar el flujo de información
y asegurarse de que los dos bandos más poderosos del continente comenzaran a mirarse con desconfianza. Para terminar de encender la mecha, acusó falsamente a un tercer personaje, un noble de familia poderosa, de haber ordenado un intento de asesinato contra un niño. La acusación era mentira, pero llegó en el momento perfecto. La madre del niño capturó al acusado. La familia del acusado interpretó eso como una declaración de guerra. Petir había creado un conflicto entre dos casas que no tenían ninguna razón real para enfrentarse, y lo había hecho sin mancharse las manos. Mientras tanto, en la capital, Petir fingía ayudar al hombre honesto a descubrir la verdad sobre la muerte del antiguo consejero. Lo guiaba, le daba pistas, lo acercaba a información explosiva, pero cada pista que le proporcionaba era también un paso más hacia el abismo. Cuando el hombre honesto finalmente descubrió una verdad que amenazaba la legitimidad del rey, intentó actuar con honor. Quería hacer lo correcto. Quería proteger la línea sucesoria legítima. Petir le aconsejó que fuera más pragmático, que dejara que las cosas siguieran su curso, que gobernara desde las sombras. El hombre honesto se negó, y Petir lo entregó a sus enemigos. Con esa única traición, Petir no solo eliminó a un rival potencial, decapitó el liderazgo de una región entera, garantizó que la guerra que quería provocar se volviera inevitable, y se aseguró de que nadie en el campo perdedor supiera jamás que él había sido el responsable. Los movimientos de Varys. Mientras Petir encendía fuegos, Varys intentaba controlar las llamas. Varys llevaba años apostando en secreto por una familia destronada. Creía que esa familia, si regresaba al poder, gobernaría con más justicia que las alternativas disponibles. Así que había estado trabajando en silencio para mantenerlos con vida, conectarlos con aliados y preparar el terreno para su eventual regreso. Su red de contactos en el continente del Este había ayudado a alojar y alimentar a los últimos representantes de esa familia durante años. Incluso había facilitado un matrimonio estratégico que daba a la familia el acceso a un ejército enorme. Pero Varys enfrentaba una contradicción permanente. Tenía que mantener su posición en la capital para seguir siendo útil, lo que significaba servir a un rey que quería eliminar a la misma familia que él intentaba proteger. Su solución fue un equilibrio imposible que solo alguien con sus habilidades podría sostener. Cuando el rey ordenó asesinar a uno de los miembros de la familia en el exilio, Varys se las arregló para que el intento fracasara sin que quedara evidencia de su intervención. Satisfizo las apariencias sin lograr el objetivo real. Cuando el hombre honesto fue capturado gracias a la traición de Petir, fue Varys quien fue a visitarlo en su celda. Varys entendía las consecuencias de una ejecución mejor que nadie. Si mataban a ese hombre, su región al norte entraría en guerra. El continente entero se fragmentaría. Y un continente en guerra era el peor escenario posible para los planes que Varys llevaba décadas construyendo. Convenció al prisionero de tragarse su orgullo y confesar una traición que no había cometido. A cambio, su vida y la de sus hijas quedarían a salvo. El plan casi funcionó, casi, pero el niño que se había convertido en rey tomó una decisión impulsiva y cruel que echó todo por la borda. La ejecución que Varys había intentado evitar ocurrió de todas formas, y la guerra que Varys temía empezó exactamente como él había predicho. Ronda tras ronda, el duelo de estrategas. A lo largo de los años que siguieron, Petir y Varys se cruzaron directamente en varias ocasiones, cada uno intentando neutralizar los movimientos del otro. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Petir descubrió que Varys tenía una espía dentro de su propia operación. Petir había reclutado a esa mujer para sus negocios. Varys la había convertido en su informante. Cuando Petir lo descubrió, su respuesta fue calculadamente brutal. En lugar de confrontar a Varys directamente, entregó a la mujer a alguien que la torturaría hasta matarla. Era un mensaje perfectamente claro. No importa a quién reclutes, yo llegaré antes. Fue la primera vez que los dos hombres dejaron caer las máscaras de cortesía y se miraron directamente como lo que eran, rivales sin ninguna lealtad en común. Cuando se enfrentaron de palabra, cada uno expuso su filosofía sin disimulo. Petir habló del caos como una escalera, del ascenso como el único objetivo que vale la pena perseguir. Varys respondió, preguntando qué queda cuando todos han escalado sobre los demás y no hay nada más que subir.
Ninguno convenció al otro, ni lo intentó realmente. Las apuestas más grandes de Petir. En determinado momento, Petir orquestó el asesinato del rey adolescente que había causado tanto daño. Lo hizo con veneno, sin armas visibles, usando a personas que nunca sospecharían que estaban siendo utilizadas. La heredera que poseía el veneno fue conducida a llevarlo sin saber exactamente para qué servía. La culpa recayó sobre la persona equivocada. Inmediatamente después, Petir se hizo con la custodia de la chica, que había quedado en una posición extremadamente vulnerable. La llevó al territorio que ahora controlaba bajo una identidad falsa. Se casó con la mujer que llevaba años enamorada de él, no por afecto, sino porque eso le daba acceso a uno de los únicos ejércitos que habían sobrevivido intactos a años de guerra. Cuando obtuvo lo que quería, ya no necesitaba a su esposa. La empujó literalmente al vacío. Lo que vino después fue una serie de movimientos que cruzaban el continente entero. Petir jugaba simultáneamente en varios tableros, convencía a una familia que lo creía su aliado de que siguiera confiando en él, mientras negociaba con sus enemigos. Entregaba información a un bando que dañaba al otro. Acumulaba compromisos de apoyo militar de fuentes completamente distintas. Su objetivo final se había vuelto visible. Quería el norte. Quería gobernar sobre una región enorme, con la chica que cargaba el apellido de la familia más querida de esa región a su lado, o bajo su control. El juego largo de Varys. Mientras tanto, había quemado toda su infraestructura en la capital para salvar a un hombre que consideraba el candidato más inteligente para ayudar a la reina que había apoyado toda su vida. Ese sacrificio tenía un costo enorme. Años de trabajo, una red de contactos meticulosamente construida, su posición, su cobertura. Todo eso quedó atrás cuando subió a un barco rumbo al continente del este. Pero lo que encontró allí fue la confirmación de que su apuesta había valido la pena. La joven reina, a quien había protegido de lejos durante tanto tiempo, tenía ahora 3 dragones adultos, un ejército de guerreros de élite y miles de soldados de caballería. Solo necesitaba orientación sobre cómo convertir esa fuerza bruta en poder político real. Varys le llevó exactamente eso. Un consejero que entendía las complejidades del mundo que quería conquistar. Y mientras consolidaba ese frente, Varys cruzó el mar en dirección contraria, para tejer una alianza que nadie había previsto. Unió a 2 familias que habían perdido seres queridos por culpa del mismo enemigo. Les ofreció la oportunidad de venganza que ambas necesitaban. Y con eso, aseguró para la reina la flota y el ejército terrestre que necesitaba para cruzar el mar con opciones reales de victoria. El final de ambos juegos. Los últimos movimientos de Petyr Baelish revelaron el límite de su estrategia. Había funcionado perfectamente, mientras nadie podía ver a través de sus mentiras. Pero en el norte, frente a personas que lo conocían demasiado bien y que además contaban con información y que además intentó sembrar desconfianza entre 2 hermanas que se habían reencontrado después de años. Y funcionó durante un tiempo. Pero cuando ambas compararon sus versiones y consultaron a alguien capaz de ver el pasado como si fuera el presente, el castillo de naipes que Petyr había construido a lo largo de toda su vida se derrumbó en cuestión de minutos. Su juicio fue breve. Sus crímenes fueron enumerados uno por uno. Cuando intentó negarlo todo, fue confrontado con pruebas que no admitían refutación. Por primera vez en su vida, Petyr Baelish no tenía respuesta. No había mentira disponible. No había maniobra posible. Rogó por su vida. El hombre que había movido reinos como fichas de juego, terminó suplicando misericordia a las mismas personas a quienes había traicionado. No la obtuvo. El final de Varys fue diferente en casi todos los aspectos, excepto en el resultado. Varys llegó a ver cumplida la primera parte de su sueño. La reina que había protegido durante tanto tiempo conquistó el continente. Pero lo que siguió lo obligó a enfrentarse a una conclusión que probablemente había temido durante años. Había apostado por la persona equivocada. La reina comenzó a mostrar los mismos patrones que habían destruido a su padre. La paranoia, la crueldad arbitraria, la disposición a sacrificar inocentes en nombre de objetivos abstractos. Y cuando Varys vio que eso iba a traducirse en una masacre de civiles, hizo lo único que su filosofía le permitía hacer: trabajar para reemplazarla. Escribió cartas, habló con quien pudo,
Intentó convencer a su aliado más cercano de que estaban sirviendo a la causa equivocada. Cuando nada funcionó, buscó directamente al hombre que creía sería un gobernante más justo, y le dijo la verdad. Lo traicionaron, lo capturaron, lo llevaron ante la reina. No se disculpó, no suplicó, no fingió arrepentimiento. Se paró frente a ella con la misma calma con la que había enfrentado cada crisis de su vida. Y aceptó lo que venía. Murió quemado, pero murió siendo quien había sido siempre. El veredicto final. Petyr Baelish jugó un juego brillante durante mucho tiempo. Era un estratega genuinamente excepcional, capaz de ver 10 movimientos hacia adelante mientras sus rivales apenas podían anticipar el siguiente. Construyó poder desde la nada absoluta, y durante años fue probablemente el hombre más peligroso del continente. Pero su juego tenía un defecto estructural que nunca resolvió, todo dependía de él. Su red era una escalera que solo él podía usar, construida sobre mentiras que solo se sostenían mientras nadie miraba demasiado de cerca. Cuando eso dejó de ser posible, no había nada debajo. Además, Petyr nunca entendió realmente cuál era el tablero en el que estaba jugando. Creía que estaba jugando para ganar el norte, un título, una chica, un trono pequeño en un castillo grande. Mientras tanto, el mundo a su alrededor enfrentaba amenazas de una escala completamente diferente. Varys entendía esa escala desde el principio. No jugaba para acumular poder personal. Jugaba para construir un mundo donde el poder no fuera sinónimo de sufrimiento. Eso lo hizo más lento. Lo hizo más vulnerable en el corto plazo. Pero también hizo que su juego tuviera un sentido que el de Petyr nunca tuvo. Varys no logró todo lo que se propuso. La reina que eligió terminó siendo exactamente lo que temía. Pero las instituciones que ayudó a construir, las alianzas que tejió, las personas que puso en posición de influencia, todo eso contribuyó a que el continente terminara en un lugar mejor que donde estaba cuando él comenzó. Petyr murió habiendo logrado nada de lo que quería, y habiendo destruido a mucha gente en el intento. Varys murió habiendo movido el mundo un poco más cerca de lo que quería que fuera. Por eso, cuando se trata de decidir quién jugó mejor el juego, la respuesta es Varys. No porque haya ganado cada ronda, sino porque fue el único de los dos que jugaba por algo que valía la pena ganar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Petyr fue subestimado hasta el final o Varys merecía el título desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los secretos del juego de poder,